Buen día, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Nelson Carazo, espero que estén todo muy bien. Hemos finalizado la unidad número 1, que vimos aspectos muy generales de parte de la banca comercial. Estuvimos en un foro de discusión, yo creo que muy bueno, muy bueno. Sí, o sea, se tocó varios temas, de algo que ha sucedido hace poquito, que es el efecto reputacional en el Banco Nacional de Costa Rica, por el robo que le estuvieron haciendo de la bóveda de casi 3.000 millones de colones, aproximadamente 6 millones de dólares. Que aún no se conoce mucho detalle del mismo, pero sí denota presentaron debilidades en los sistemas de control interno, ¿verdad? De parte de la auditoría, ¿ok? Que son dos áreas de apoyo muy importantes en la gestión de banca. Igual también vimos que la gestión que hizo el Banco Nacional, y según los comentarios de cada uno de ustedes, no, no fue la mejor. Tiene muchos aspectos de memoria. Mejor. En este caso vamos a trabajar un poquito en lo que se llama en lo que es el aspecto de banca comercial, un poquito el proceso de creación de dinero, que es un efecto que únicamente tiene la banca, la banca, la industria en la banca, algunos aspectos legales, pues, y los tipos de productos que tiene, de dónde saca sus ingresos, algunas cosas de estructura. ¿Ok? Y vamos a comenzar con el proceso de creación de dinero. Uno diría pensaría que es únicamente el Banco de la República o el Banco Central que tiene la, la potestad de crear dinero. ¿Ok? Pero no. El Banco Central tiene la potestad de emitir dinero físico. Ese que hemos visto, que lo que damos en billetes y monedas, esa potestad la tienen ellos. Pero intrínsecamente, los bancos tienen un proceso de creación de dinero. Y quiero ver si los explico con esta pequeña historia. ¿Ok? Hay 5 protagonistas en la historia. Una persona que es la ahorradora, una persona que es el banquero, un comerciante, un constructor de balsas y un economista. Entonces, ¿cómo comienza la creación de dinero? ¿Ok? La creación de dinero empieza con lo que vamos a ver. ¿Quién ha sido el emisor del banco? Emisor de dinero. En este caso, hay un banco central que ha emitido 100 monedas de oro. ¿Ok? Eso es todo el dinero que existe en la economía. ¿Ok? Y esas 100 monedas las tiene el ahorrador. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el ahorrador con esas monedas? Tiene que tomar una decisión. ¿Ok? Para que no se las roben, ¿ok? Convence al más fuerte, que es el banquero, que se las guarde. ¿Ok? Y el banquero le genera un recibo. Además, el banquero promete pagarle un interés por la plata que tiene ahorrada el ahorrador. Ok, entonces la estructura del banquero tiene sí, activos y pasivos. Activo tiene si las 100 monedas de oro que acaba de guardar el ahorrador, y que tiene un pasivo que es una cuenta por pagar de parte del banquero de 100 monedas de oro. Activos y pasivos, total igual 100. Aquí se verán que no estamos utilizando el patrimonio para el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso de creación de dinero? Ujú. Después de un tiempo, conforme se estaba comportando el mecanismo de retiros y depósitos del ahorrador, el banquero se da cuenta que él nunca saca más del 20% de las monedas de oro que tiene depositadas. Entonces dice el banquero, ¿yo por qué tengo que tener 100 monedas de oro ahí en mi bóveda, generándome nada, cuando sé que el ahorrador solamente va a sacar 20? Ok, entonces vamos a hacer una transformación del activo. Entonces, ¿qué? Lo voy a transformar en reservas. Preventivas, voy a dejarme 20 monedas de oro que para prevenir que venga el ahorrador y me saque monedas. Y va a tener el otro que son reservas excedentes que no necesariamente los voy a tener en un producto a la vista, que ya lo veremos. ¿Ok? Y aquí comienza el proceso de creación de dinero. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? ¿Mm? Después el banquero le presta a un comerciante sus reservas excedentes, le presta los 80 monedas de oro para que él pueda comprar una balsa y hacer sus negocios, logrando convertir sus reservas excedentes en un préstamo. Es un cambio de activo. Vemos que el pasivo sigue teniendo las mismas 100 monedas que le debe al ahorrante. Tiene las 20 monedas de oro para prevenir que venga el ahorrante y se retire. Ok, pero ya no tiene una reserva excedente, ahora tiene un crédito comercial por 80. Ok, vemos que los activos y pasivos, ok, sí, suman 100 ambos. Y sigue la paridad en contable.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando el comerciante ya comienza a manejar con su alza, ¿ok? Esos son los ingresos que recibe el, el balsero, lo deposita. Entonces ganó 80 monedas de oro por su trabajo, ¿ok? Va y lo deposita. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Mm, Otro depósito de parte del constructor de balsas de 80 monedas de oro, mm, ¿ok? Más 100 monedas de oro que tiene el ahorrador. Ujú. Recuerde que solo existen 100 monedas de oro en la economía. ¿Ok? Estas 100 monedas que depositó el primer ahorrador fueron prestadas al constructor de balsas, al comerciante, para que le pagara el constructor de balsas. Ahí están las mismas 100 monedas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa en los activos? Se transforman. ¿Ok? Aún mantiene el crédito comercial, ujú, de 80 hechos con el comerciante, pero ahora va a dividir las reservas preventivas pensando que 20 las pueden ir a retirar el ahorrador y las otras 16 las pueden ir a retirar el constructor. Y lo demás lo va a tener en reservas excedentes. mm, los 74, y la diferencia entre 80 y 16, los 64, en caso de que venga alguien más a invertirla. Yo puedo invertir para que no se me queden a la vista. ¿Qué sucede? Ahora vamos a ver los activos. Tengo un total de activos de 180 y pasivos de 180. Es decir, la economía ya vale 180 monedas de oro. Pero como la economía vale 180 monedas de oro, si solo habían 100, ahí es donde comenzamos a presenciar el proceso de creación de dinero. Ven que el banco no ha comenzado a emitir monedas para nada, solamente ha manejado lo que es la unidad superavitaria, que es el ahorrador, que le está pasando dinero al banco, que el banco que contacta con la persona deficitaria, que es el comerciante, y que utiliza el dinero para trabajar. ¿Ok? Ven que ya la economía creció 80 monedas de oro. Ujú. Entonces, ¿qué decir el banquero? Tengo muchos reservas excedentes. ¿Ok? Entonces viene un economista y dice, présteme 320. ¿Ok? Entonces dice el banquero, sí. ¿Ok? Entonces el banquero le presta los 320 al economista. ¿Mm? Y comienza el proceso de creación de dinero más grande. Entonces, ¿qué están? Los $100, las 100 monedas de oro iniciales depositadas por el ahorrador. Ujú. Los $80, 80 monedas de oro depositadas por el constructor, y el economista que pidió un préstamo a largo plazo de 320 monedas, las tiene también en su pasivo. Es decir, no las ha retirado. Tiene crédito, pero no ha retirado el crédito. ¿Qué pasa con las reservas preventivas? Ahora tiene 100, que es el 20% del ahorrador, 16% del 16 monedas de parte del constructor, y el resto que es del proceso del economista que podría retirar. Tiene un crédito comercial de 80 y el crédito a largo plazo. Y ven que la economía ahora creció en 500. ¿Mm? Y aquí lo que llega a crear un poquito el proceso de creación de dinero. De las 100 monedas, ven que llegó hasta 500. ¿Mm? El banco es una entidad que tiene confianza para recibir esos dineros y para prestarlos. Maneja sus reservas preventivas para pagarle a los ahorradores, a los pasivos que tienen. ¿Mm? El dinero regresa a través de depósitos y hay como un negocio aquí o un mercado que se llama, no, está la oferta y la demanda de dinero. ¿Ok? Recordemos que teníamos una base monetaria únicamente de 100 monedas. ¿Ok? Entonces, llegamos a concluir que la banca comercial se influye en la creación de dinero, porque toma dinero y lo presta, pero contablemente va subiendo, aunque físicamente no exista ese dinero. Y ese es el proceso de creación de dinero. ¿Qué es lo que sucede? Si seguimos trabajando con este ejemplo, el proceso será completamente infinito. Llegaremos a un momento de creación de dinero muy grande, ¿ok? Y ya saben que, dados los ejemplos que han existido en la economía, que si el dinero crece o el poder adquisitivo va creciendo, hay problemas económicos que pueden llegar a un problema inflacionario, ¿ok? Entonces los bancos centrales deciden inventarse un mecanismo, que es el encaje mínimo legal. Este es el mecanismo que sirve
para detener el proceso de creación de dinero infinito. ¿Ok? Lo vuelve un proceso de creación finito. Entonces, ¿qué es el encaje mínimo legal? Es una reserva del total de depósitos que realizan los ahorradores o los clientes del banco que vienen y depositan en un producto pasivo, que tienen que traerle un porcentaje de ese dinero al Banco Central. ¿Ok? En Costa Rica es un 15%. Un 15% es, el proceso, es lo que tiene que traerle el banco al Banco Central. Es decir, si tomamos el ejemplo que estábamos viendo de los 80, los 100 que depositó el ahorrador, 15 tiene que depositarlos al Banco Central. Sus reservas, sus reservas serían de 20, ok, 35. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Ya no tendría los 80 por prestar. ¿Qué tendría? 65. Entonces, ese proceso hace que los siguientes créditos sean mucho más pequeños hasta ahora un momento que ya no crecerá del todo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante el encaje mínimo legal? Que es un instrumento monetario, ¿ok? Que sirve para moderar un poquito la liquidez que hay en el mercado. Si sube el encaje mínimo legal, los bancos van a estar obligados a abstenerse de prestar y transportar ese dinero a- al Banco Central. ¿Ok? También, entonces habría menos dinero en la economía, entonces comenzaría a desacelerarse la economía. Entonces llegará un momento que ya no habrá más procesos de creación de dinero. ¿Qué sucede? Que como es un instrumento monetario, si también hay un proceso de que la economía se está ralentizando, necesitamos que la gente consuma. ¿Mm? ¿Y cómo podemos consumir? Haciendo que los bancos tengan mayor capacidad de prestar también. Por lo que, en efecto contrario, es que si baja el encaje mínimo legal, aumenta la liquidez en la economía. ¿Mm? Entonces puede haber un proceso ahí de recalentamiento económico, aunque que servirá para que al final el Banco Central pueda manejar de manera bien la economía del país. Pues, es un mecanismo monetario, el encaje mínimo legal, potestad del Banco Central. El reglamento dice que puede llegar hasta un 15%. Y ese 15% que le depositan los bancos en Costa Rica, el Banco Central no recibe ningún interés. ¿Ok? El Banco Central no le reconoce nada a ellos. La ley permite que el Banco Central se exceda de ese 15%, pero ya sobre el excedente, el 15%, el Banco Central tendría que pagarle a los bancos. ¿Ok? Imagínate que el encaje mínimo legal es un 20%. Hay 100 monedas de depósito de que existe en la economía, deposita 20 en el Banco Central. Pero el Banco Central de esos 20, 15 no les pagará ningún interés y les pagará interés solo por las 5 monedas de oro que sería el excedente que tuviera ello. Y eso es lo que es el famoso proceso de creación de dinero. Ujú. Tenemos una base monetaria, ujú, que comienza a circular desde los bancos. El banco lo recibe, lo presta, lo vuelve a recibir, lo vuelve a prestar, lo recibe, lo vuelve a prestar. Y ese es ese círculo que se llama proceso de creación de dinero. ¿Ok? Como le contaba, cuando sube el encaje mínimo legal, baja la oferta monetaria, menos dinero en la economía, y cuando baja el encaje mínimo legal, sube la oferta monetaria, va a tirar la economía. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de las operaciones pasivas que tienen las instituciones financieras. Existen varias operaciones pasivas. Unas son unas cuentas a la vista, que pueden ser cuentas de ahorro, pueden ser cuentas corrientes. Eh, Antes, ¿verdad? Los cuentas de ahorro eran en los lugares donde llegaba y la persona ahorraba en su dinero para que pudiera crecer en el futuro. Con la transformación de la economía y especialmente la digitalización de la banca, eh, las cuentas de ahorros pasaron a ser como un medio pago. ¿Ok? ¿Qué sucedía antes? ¿Verdad? La gente recibía todo su dinero en efectivo, sus salarios en efectivo, iba al banco, depositaban la plata que iba a ahorrar y se dejaban el resto del efectivo en la billetera para poder hacer sus operaciones normales, ir al supermercado, pagar recibos, etcétera. ¿Ok? Con la digitalización de la banca, ¿ok? Las cuentas de ahorro ya dejaron de ser tanto cuentas de ahorro, sino ya son cuentas de gasto, ¿ok? Donde hay una cuenta, hay una tarjeta y por internet se pueden hacer pagos de hacer las cuentas, ¿ok? Y también tenemos depósitos o imposiciones a plazo fijo, ¿ok? Que son inversiones que hacen las personas en los bancos, pero que no son de reclamo inmediato, ¿ok? Puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, el plazo que la entidad y la persona estén
Este, ¿De acuerdo? ¿Ok? Y de estos dineros, los bancos están obligados a reconocer un interés. ¿Ok? Ahora sí hemos visto que las cuentas de ahorro actualmente, ¿verdad? En las cuentas a la vista, el interés que pagan es cero, ¿verdad? Por decirlo así. Y cuando hay inflación pasa a ser una pérdida real del movimiento. ¿Ok? Pero eso es un resultado de oferta y demanda. Entonces, ese interés, ¿cómo se calcula o cómo lo ven los bancos para tomar en cuenta el interés? Hay un proceso, ¿verdad? Que a través del tiempo, entre más larga sea la inversión, mayor incertidumbre hay. Porque no sabemos qué va a pasar a 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 días en adelante. ¿Ok? Si les pregunto yo a ustedes, ¿qué iba a suceder en febrero del 2034, dentro de 10 años? Mm, Muchas cosas pueden pasar de aquí a febrero del 2034. Entonces, a mayor incertidumbre, mayor riesgo. ¿Ok? Entonces, al haber mayor riesgo, mm, los bancos están obligados a pagarle un poquito más de interés para que usted sienta que su riesgo está siendo compensado. ¿Ok? Como vemos que en el corto plazo, como les decía, el riesgo de un día para otro es relativamente pequeño. Muy poco probable que suceda alguna calamidad. ¿Ok? Entonces, por eso paga muy poco interés, porque el riesgo es menor. Entonces, a mayor plazo, mayor riesgo, mayor incertidumbre, mayor debería ser el pago de, de intereses por tus ahorros. Ya entramos un poquito a lo que es en Costa Rica. En Costa Rica ha cambiado muchísimo lo que son los procesos de tasa de referencia. Yo creo que todos conocen la tasa básica. ¿Ok? Tenía así muchas debilidades la tasa básica. Primero era un cálculo de la tasa que pagaban los bancos por sus operaciones pasivas de entre 3 y 9 meses. ¿Ok? Entonces, que se criticaban mucho porque tan poco tiempo. ¿Ok? Porque no lo que está más a la vista, porque no es lo más largo. ¿Ok? Y tras de eso, una de las críticas más importantes es que la tasa básica es calculada semanalmente. ¿Ok? Entonces ahí le hemos visto varios problemas a lo que es en Costa Rica el proceso de tasa básica. Y se ha comenzado a crear otras tasas como la tasa TRI, que es la tasa de referencia interbancaria, que ya es un promedio que incluye todos los pasivos de los bancos. Está la tasa TED, que es en dólares, tasa efectiva en dólares. Otras tasas de referencia que estamos aplicando para que eh, el resultado de los costos de la gestión bancaria estén más acordes a la realidad. Yo no sean que tengan esas deficiencias que tenga la tasa básica. ¿Ok? Y producto de esto, ¿verdad? Tenemos que entender que existe algo que tiene que ver mucho con la tasa de interés, que es también la inflación. Usted hace unas inversiones a plazo, mm, eh, el interés que te paga debería cubrirte por lo menos la inflación. ¿En qué sentido? Para que el pie de tu dinero no pierda poder adquisitivo. Entonces, la inflación y la tasa de interés son dos indicadores económicos que van muy de la mano, ¿ok? Para mantener el valor del dinero en el tiempo. ¿Ok? Entonces, cómo se calcula esa tasa de interés real? Perdón. ¿Ok? Tenemos que tener una tasa, ¿ok? Que es una tasa de interés real que vamos a calcular. Vamos a tener una tasa nominal y una tasa de inflación esperada. ¿Ok? ¿Qué sucede? Mm, Ambas tasas se diferencian cuando la inflación efectiva difiere de la esperada. ¿Ok? Porque no podemos calcular una tasa de realidad con una tasa de inflación calculada ya vieja. Tenemos que ver el futuro. Tenemos que ver cuánto creemos que va a suceder con la tasa de inflación en el país. Y así nosotros poder reclamar una tasa de interés que me ponga mis expectativas de inflación. ¿Ok? Entonces tenemos el famoso efecto Fisher, donde la tasa de interés va a ser una sumatoria, ¿ok? O va a atender a una sumatoria de la tasa de interés y las expectativas de inflación que tengamos. ¿Ok? Y ahí se va a ir compensando un poco los riesgos que tiene la gestión bancaria, como vimos en la curva de rendimientos, que le van a compensar el- la pérdida de poder adquisitivo dada la inflación. ¿Ok? Veamos también, ya vimos un poco las operaciones pasivas, veamos un poco las operaciones activas.
¿Ok? ¿Cuáles son las operaciones activas? La que el banco o la entidad financiera presta dinero a sus otros clientes. No son los clientes pasivos, que son los que tienen ahorros, sino los clientes activos son los que me demandan dinero. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Pueden haber sobregiros en cuenta corriente, aunque cuenta corriente es un pasivo, pero los sobregiros en cuenta corriente es un activo, genera ingresos. Documentos descontados, que pueden ser facturas, ¿ok? Que es cuenta de facturas, que eso es una operación activa que hace el banco, préstamos, en sus diferentes tipos de préstamos. En todo eso el banco cobra un interés. ¿Ok? Y a lo que vamos a ese interés. ¿Y cómo calcula el banco el interés que me va a prestar? Depende de varios factores. ¿Cuáles factores? Uno, el riesgo de crédito. Ujú. Cada persona tiene un historial de crédito. Las personas relativamente jóvenes y nuevas no aparecen en el buró de crédito. Entonces tiene que comenzar a crear historial de crédito. Entonces, mira, como no sabemos si va a ser buena paga o buena paga, tiene un riesgo de crédito relativamente alto. Ok, entonces te cobra una tasa de interés más mayor. Ah, mira, es un cliente que ya 15 años siempre ha pagado, inclusive antes. Ah, genial. Entonces, es un cliente, riesgo crédito relativamente bajo. Ah, entonces va a tener una menor tasa de interés. La moneda de la operación, que también es importante. Si un cliente tiene sus ingresos en colones, pero que está pidiendo un retiro, un depósito, un crédito en dólares, ahí hay un calce, ¿verdad? De monedas. Entonces tiene un riesgo también que influye. Ujú. También el plazo de crédito, si el crédito es de corto plazo, entonces hay menos riesgo, puede haber una tasa menor. Pero si el plazo de crédito es un poco más largo, ok, habrá mayor riesgos. Y ahí es donde pasamos al último, que es la garantía, ¿verdad? Entre más largo plazo de crédito, ok, deberías existir una garantía real que te cubra. Y que podemos tener garantías ahí. Y una hipoteca, una casa, ok, si sacas un crédito de un carro, es una prenda, ok. Existen créditos back to back, que son los créditos que yo te doy un pasivo mío, un CDP, y tú me prestas. Ok, CDP sigue siendo mío hasta que si no le pague, entonces el CDP pasa a ser el banco para cubrir sus pérdidas. Ok, pero depende mucho de la garantía. Estos son los productos los 5 factores que influyen en las tasas a la hora de colocar. Ok, otros servicios bancarios. ¿Mm? No todos los ingresos del banco son por medio de préstamos. Ujú. Desde el año 1990 en adelante, los bancos se dieron un nicho de mercado que estaba muy importante. Antes, muchas empresas, eh, digamos, la empresa de acueductos alcantarillado, la empresa de electricidad, el ICE, usted para pagar su recibo tenía que ir a la empresa a pagar. Venías, entonces, mira, voy a ir a acueductos alcantarillado a pagar el recibo del agua, voy a ir a la compañía nacional de fuerza de luz a pagar la electricidad, voy a ir al ICE a pagar el teléfono. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se quejaba de que había muchas filas en estas empresas para pagar y casi todos llegaban a pagar el día que se les vencía. Y curiosamente, muchos les pagaban o vencían el día de pago. Entonces, si le hacían el pago, inmediatamente se iban a hacer fila a las empresas. Entonces, los bancos se dieron cuenta de esto, de esa eficiencia, y dijo, compañía nacional fuerza de luz, ¿para qué se cobra? Yo le cobro. Yo tengo sucursales en todo el país, más oficinas que usted. Yo le cobro sus recibos y me dejan una comisión. Ah, ve, ese es el servicio que están vendiendo los bancos. ¿Ok? Entonces ya encontrarán que ese tipo de servicios ha crecido, ya no solamente los servicios públicos, agua, luz, teléfono, televisión por cable, impuestos municipales, pago de multas, en caso de que tengas multas de tránsito. Son un montón de servicios que brinda ese banco como medio de pago, que el cual el banco cobra una comisión y ahí tiene un ingreso adicional diferente al de la persona activa normal, que es el crédito. Además, tienen las operaciones internacionales que siempre los bancos están como intermediarios, ¿verdad? Dando cartas de crédito para poder eh, los importadores poder recibir sus productos, transferencias, medios de cobranzas, inclusive el servicio de cambio de divisas, que los bancos reciben un ingreso. Ok, ahora veamos un poquito lo que es la estructura del balance de un banco. Ok, lo vemos al principio con el proceso de creación de dinero, que teníamos solamente activos y pasivos, pero digamos ahora una estructura.
normal de balance de una institución, presenta activos, pasivos y patrimonio. A diferencia de lo que ustedes padres estudian contabilidad, los bancos es una contabilidad especial. ¿Ok? Entonces, usualmente en las empresas, no, todo lo que son comercios, tienen una parte patrimonial muy grande. Ujú. ¿Ok? Que los stakeholders o personas interesadas tienen una participación muy importante en la empresa. En los bancos es relativamente no. ¿Por qué? Porque los bancos van a recibir constantemente pasivos, emisión de pasivos, cuentas de ahorros, cuentas corrientes y un montón de servicios normales, aunque que se hace muy grande la parte del patrimonio. Entonces, en los bancos es especial que los bancos tengan un patrimonio relativamente pequeño comparado a una empresa normal. ¿Ok? Y de aquí, ¿verdad? Esa estructura normal de balance pasamos a un estado de resultados. ¿Qué es lo que me genera el estado de resultados? ¿Mm? El estado de resultados me va a medir ciertos ingresos. ¿Ok? ¿Cuáles son los ingresos que entran al banco? ¿Ok? El ingreso financiero, que es el famoso margen financiero, que es lo que yo recibo de ingresos por los préstamos, los cobros de tasas de interés, menos los intereses que yo le pago a la captación por mis personas, por mis clientes, ¿verdad? En los cuentas corrientes y cuentas no. Eso es un margen financiero. El margen financiero de servicios es cuánto me pagan yo por darle recibos a las empresas y cuánto es mi costo por ofrecerles ese servicio. Dice, no es que no debería el costo. Sí hay relativamente un costo, ¿verdad? Porque todo el proceso de esto requiere una interconexión tecnológica, ¿verdad? Con la base de datos de las empresas que tienen un costo, ya sea en equipos y tecnología, aunque que eso se tiene que restar a los ingresos que he tenido por los servicios financieros. Y todo eso sumado llegamos a un margen operacional que ese margen mide la eficiencia de la operación en general. ¿Ok? Vimos que balance, vemos estos resultados y ahora veamos cómo son las estructuras de un banco. Ok, eh, si hay algo que la experiencia me ha indicado es que la estructura de un banco no está escrita en piedra. ¿Mm? Hoy pueden ver en un libro una estructura y ya al mes siguiente ya esa estructura puede ser obsoleta o puede ser ya no aplicable. ¿Ok? ¿Cómo funciona más o menos desde un punto efectivo la estructura de un banco? Los bancos tienen una junta directiva, ¿ok? Que son las personas que generan órdenes que las tiene que ejecutar la gerencia general. mm, La gerencia general. Durante este foro de discusión hablamos, y el profesor Adrián y su servidor hablamos mucho de lo que son las líneas de defensa, ¿ok? De gestión de riesgos de un banco. ¿Ok? Les voy a mostrar cuáles son las famosas líneas de defensa, ¿verdad? La primera línea de defensa en los riesgos es el área de negocios, los que están frente a frente con los clientes. ¿Ok? ¿A qué se refiere en la defensa? Controlar muy bien los riesgos, revisar la identificación del cliente, que si llega alguien a cobrar un cheque, que sea la firma autorizada del señor. ¿Ok? Como son los primeros que están ahí en el frente de batalla. ¿Ok? Por eso se llama la primera línea de defensa. Sí, sí, muchas veces se supera un poco la línea de defensa, ¿verdad? Que pueden pasar ciertos riesgos que pueden ser cachados por la segunda línea de defensa de un banco, que sería la gerencia de riesgos. ¿Mm? ¿Ok? ¿Y por qué la gerencia de riesgos no está a criterio de la gerencia general? No subió a centro de la gerencia general. Así lo define la entidad reguladora en Costa Rica, que las oficinas de riesgos tienen que responder a la junta directiva. ¿Ok? Esa es la segunda línea de defensa. Y la tercera línea de defensa es la parte de auditoría, que según vimos aquí en el foro de discusión, eh, 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 también fue muy vulnerable en el caso del riesgo reputacional. ¿Ok? La auditoría y la gerencia de riesgo tienen independencia de la gerencia general y le responden a la junta directiva. ¿Ok? Y la gerencia general tiene control de todo el área de negocios que pueden un montón de sugerencias, ahí lo pueden llamar banca comercial, banca al detalle, banca de personas, banca corporativa, banca empresarial, grandes clientes, como sea, se puede llamar. Todos esos son las áreas de negocio. La famosa área del pollo, que es staff, que están ahí, recursos humanos, contabilidad, el área de finanzas, que generan apoyo a la gerencia general para poder registrar todo lo que son sus negocios. Y tenemos una tercera área en general que llamamos la área de tecnología, que responde a la gerencia general y está aquí detrás siempre de ellos dos para ir modernizando un poco la gestión. Ya les dije,
esta estructura es un ejemplo. Cambian constantemente las estructuras, no está escrita en piedras. Nadie ordena que la estructura de un banco sea así, solo en este caso la SUGEF sí pide que obliga que la auditoría y la gerencia de riesgos estén supeditadas a la Junta Directiva y no a la gerencia general. ¿Ok? Y veamos un poco el marco jurídico que está encima de nosotros. Obviamente la gestión bancaria siempre tiene que responder la Junta a la Constitución Política. Ujú. Eso es inevitable, todos respondemos. Después respondemos a ciertos tratados internacionales que que el país ha gestionado, que los bancos tienen que cumplir y que además requieran autorización, no solo de supervisión local, sino del internacional, del país donde van a hacer el comercio para poder hacer esas transacciones. Tenemos el Banco Internacional de Pagos, Banco International Settlements, que es más conocido como Basilea, ujú, Basilea, eh, que emite normas o reportes, consejos de gestión prudencial bancaria. ¿Ok? Y tenemos las agencias, ¿verdad? Aquí que están contra el lavado de financiamiento del terrorismo y todo eso, ¿verdad? Muchos que están aquí, que Costa Rica tiene firmados sus tratados, que tenemos que cumplir reglas para evitar el lavado de dinero, financiar terroristas, utilizando instituciones financieras en Costa Rica. Entonces está la GAFI, el Banco Internacional de Pagos, Basilea, que son parte de los tratados internacionales. Y tenemos aquí la gestora por criterio de Costa Rica, que es la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras, que emite normas de gestión, normas prudenciales, ¿m? Que sirven para que los bancos se manejen lo más profesionales, sean vigilados, presenten resultados y en caso de que comiencen a tener deficiencias, que ante indicadores de alerta, para que su jefe intervenga antes de que sea muy tarde. Ok, esta es parte del marco jurídico que nos está rigiendo. De mi parte, es un gusto, ¿verdad? Haber conversado con ustedes en la unidad número 2. Los invito a que lean los documentos. Estamos en el foro de asesoría, el profesor Adrián y mi persona, para tenerles todas las consultas. De más, de mi parte, les agradezco. Ujú. Y espero que terminamos el curso con bien y que aprendan bastante. Estoy para servirles. Dios me los bendiga. Un abrazo.